Pasamos por último a las funciones nitrogenadas. Dentro de este bloque vamos a ver tres grupos funcionales. Vamos a ver a las aminas, las amidas y los nitrilos. Y luego vamos a hablar de un sustituyente especial que lleva nitrógeno, que es el grupo nitro. Es como un flúor, un cloro, como los halógenos. ¿Vale? No es una función, nunca va a ser lo más importante de la molécula, es siempre un radical y se llama nitro. Bueno, pues pasamos a ver a las aminas, el primer grupo. Las aminas son grupos funcionales que derivan del amoníaco. El amoníaco tiene fórmula NH3. Lo que va a pasar aquí es que el amoníaco puede cambiar 1, 2 o los 3 hidrógenos por cadenas carbonadas. Entonces tenemos las aminas primarias, esto es como lo de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Las aminas primarias son aquellas en las que el amoníaco ha cambiado solo un hidrógeno por una cadena carbonada. Entonces tienen esta forma. Hay aminas secundarias donde se cambian 2 hidrógenos por cadenas carbonadas. Entonces al N solo le queda un hidrógeno. Y por último estarán las aminas terciarias, que cambian los 3 hidrógenos por cadenas carbonadas. Vamos a poner ejemplos y vamos a explicar cómo se nombran. Cuando son función principal, no es de los grupos más importantes, luego lo veremos en la tabla de prioridad. Bueno, hay varias formas de nombrarlas. La forma más fácil es nombrar a las cadenas carbonadas, ¿vale? Da igual que tenga una, dos o tres, a la R, R', R segunda, como radicales, es decir, por orden alfabético y terminadas en il. Y luego, bueno, pues si hay alguna repetida, pues se nombra juntos, usando prefijo numeral di, tri, ¿vale? Vale, seguido de la terminación amina. Digamos que esta forma de nombrarlas es muy similar a la que vimos en los éteres. Los éteres, que eran oxígenos que estaban unidos a dos cadenas carbonadas, la forma más fácil de nombrarlos era eso, coger las cadenas carbonadas y nombrarlas como radicales terminadas en il y por orden alfabético, añadiéndoles la terminación éter, y aquí le ponemos amina. Entonces, esto es lo mismo. Y luego hay otra forma que, bueno, si nos dan a elegir, yo no escogería esta manera, que es solo para aminas secundarias y terciarias se pueden nombrar a los radicales menos importantes o las más cortitas, ¿vale? Anteponiendo, en vez de un localizador, un número, como los nitrógenos no se enumeran, pues una N, que es como cuando queremos decir que en el carbono número 2 hay un metil, por ejemplo, pues ponemos 2-metil. Pues aquí en vez de poner el localizador ponemos N y seguido del nombre del radical, el más chiquitito. Y el radical más grande se escribe el último, o sea, aquí da igual el orden alfabético en este caso, el radical más grande se escribe el último, también acabado en il y todo eso, seguido de amina. Vamos a poner un ejemplo, porque esto es un poco más lío. Esto es más que nada por si nos lo dan escrito así, aunque yo creo que la mayoría de veces no lo hacen. Venga, pues vamos a poner una amina primaria, una facilita. Bueno, pues
tenemos aquí una cadena carbonada y eso se llama metil. Así que esta es la metilamina. Esta no se puede nombrar de otra forma. Vale, vamos a poner secundaria. Esta, por ejemplo. Pues tenemos aquí al metil. A ver, este es el metil y este es el etil. Entonces, por orden alfabético va antes el etil que metil. Este se puede llamar etil, metil, amina. Como no ponemos números, sin guiones, ni comas, ni nada. Y como es secundaria, se puede nombrar de la segunda forma, nombrando al radical más chiquitito, que es este, con una N delante, N, etil, y al más grande, que es este, sin la N y al final, aunque por orden alfabético él va antes, eso es usando la primera forma que expliqué de nombrarlos. En esta otra manera no se hace eso, el más grande siempre va al final. Entonces, etil, amina. Venga, vamos a poner más. Voy a poner una terciaria. Vale, esta por ejemplo tiene metil, etil y este de aquí que es el propil. Entonces, de la primera forma, la E de etil va antes. Entonces sería etil, luego va la M, metil y luego la P, propil, amina. Vale, y de la otra forma, el propil, que es el radical más largo, es el que se va a indicar al final. Que aquí, bueno, coincide también que por orden alfabético es el que se nombra al final, pero estos dos, la diferencia es que ahora los nombramos entre ellos por orden alfabético y con Ns, ¿vale? Va antes el etil que el metil. Entonces también se puede llamar N, etil, N, metil, propilamina. Vale, yo esta forma no la escogería nunca, pero bueno. Vamos a poner más ejemplos. Vamos a poner con benceno. Voy a ponerlo así en vez de con el circulito. Sería una amina primaria. Al final es un NH2 que tiene una cadena carbonada. Esta es la R. Entonces, ¿cómo se nombra el benceno cuando es un radical? Se le llamaba fenil. Así que es la fenilamina. Y como casi todos los grupos que van con benceno, pues tienen su propio nombre. También se le conoce como anilina. ¿Vale? Y esta es una amina primaria. Vale, vamos a poner esta, que a veces en los ejercicios aparece. Esta son 3 metilos, entonces es la trimetilamina. Y nos la podemos encontrar escrita así, entre paréntesis, CH33, que significa que ese grupo está repetido 3 veces, y una N. Entonces, una N que no tiene hidrógenos, eso es una amina terciaria. Y este 3 indica que hay 3 metilos, ¿vale? Es la misma molécula. Vale, tenemos esa entonces. Y luego, bueno, pues podemos tener también con doble enlace. El vinil, hay que acordarse de él. Entonces esta se llamaría metilvinilamina. Luego también lo que nos podemos encontrar son lo que llaman poliaminas, cadenas carbonadas que tienen más de un NH2, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo aquí, las poliaminas, ¿vale? Son compuestos en los que hay varios grupos amina. Tampoco es de lo que más sale, creo que en todos los exámenes de los últimos años solo vi una molécula de estas que nos pedían nombrar. Vale, entonces, ¿qué se hace? Pues
se antepone los prefijos di, tri, tetra, seguido de amina para indicar cuántas aminas hay. Esto, como mejor se ve, es en ejemplos, ¿vale? Entonces, si tenemos esta molécula, vale, esta molécula, lo más importante que tiene son las aminas, vale, la cadena principal es de 3 carbonos, es un propano, que en el carbono número 1 y en el carbono número 3 tienen aminas, ¿vale? Entonces no tiene radicales. Luego va la cadena principal, que es de 3, prop, no tiene dobles ni triples, propan, y hay que decir diamina. Entonces, para que no se nos queden las consonantes juntas, le metemos la vocal propano, y en el carbono 1, 3 hay 2 aminas, ¿vale? Bueno, ya digo que no es lo más común, tampoco suele aparecer esto, pero podría aparecernos en algún caso. Venga, vamos a ver otro. Estos NH2 los estoy poniendo para abajo, pero este, por ejemplo, que está en un extremo, lo podría poner aquí hacia la izquierda, ¿eh? Bueno, esta molécula lo que tiene es un doble enlace y aminas. Son un poco más importantes las aminas que el doble enlace. Bueno, la cadena carbonada es la cadena principal, ¿vale? Y luego pues tengo que enumerar por donde mejor me queden colocadas las aminas. No el doble enlace, las aminas. Entonces empezamos por la izquierda porque ese carbono ya tiene una amina. Este es el 1, 2, 3, 4. No tiene radicales. La cadena principal es de 4, entonces esto se llama but, pero es un butén. En el carbono número 2 hay un doble enlace. Y luego es una triamina, ¿vale? Para que no nos quede las consonantes igual que antes, le metemos ahí la vocal, buteno, y en el carbono 1, 2 y 4, 3 triamina. Vale, bueno, ya veremos a ver si hay algún ejemplo más y si no, bueno, con estos nos es suficiente. Y antes de que se me olvide, vamos a poner cómo se nombran cuando son radicales, cuando están junto con otros grupos funcionales más importantes, ¿vale? Todos los que hemos visto, o casi todos, son más importantes que las aminas. Entonces, cuando son función secundaria, vale, la función secundaria es cuando actúa de radical. Entonces, el NH2 como radical se le llama amino. Así que nos podemos encontrar, por ejemplo, el grupo más importante de todos, que era el ácido carboxílico, pues nos podemos encontrar con una molécula tal que así. Vale, esta molécula lo más importante que tiene es el ácido. Entonces la cadena principal es la cadena carbonada que contenga el ácido y el carbono número 1 siempre será el del ácido. Y todo lo demás pues son radicales. Vale, entonces aquí nos queda el metil como radical y un NH2 que se le llama amino. Por orden alfabético va antes la A que la M, por eso vamos a nombrar primero al amino, no porque sea más importante que un metil. Cuando pasan a ser radicales estos grupos, todos los grupos, cuando actúan con su función secundaria, no son más importantes unos que otros. Ahí no miramos el orden de prioridad. Eso es cuando están actuando como lo más importante de la molécula, ¿vale? Ahí sí que tenemos que ver quién es más importante que quién. Luego todo lo demás pasa a ser igual de importante, radicales, van por orden alfabético. Esta molécula se llama ácido, vale, en el 4 hay un radical amino, me sobra esta rayita de aquí, el guión detrás del ácido, no hay que ponerlo, ácido, 4, amino, 2, metil, la cadena es de 5 carbonos, pent, no tiene dobles ni triples, pentan, terminación oico, ¿vale? Bueno, vamos a poner algún ejemplo más de fórmula y de nombre
y ya estaría. Estos tampoco son demasiado complejos. Bueno, vamos a poner una que tiene un ciclo. Es una amina secundaria, aunque eso tampoco hay que explicárselo. Cuando nos piden formular, pues formulamos y se acabó. Y estos son las R's. Vale, tenemos al vinil o etenil. Y un ciclo de 4 carbonos es un ciclo butano, pero cuando está actuando de radical, es el ciclo, tiene que terminar en il. Entonces, butil. Vale, va antes la C que la V, o que la E, da igual cómo le llamemos al vinil, o etenil, que va antes el ciclo butil. Así que por orden alfabético diremos que esto es ciclobutil, vinil, amina. Vale, ojo con los ciclos de 6 porque corremos el riesgo de llamarle siempre benceno y si no llevan el circulillo o los 3 dobles enlaces no es el benceno. Esto también es una amina secundaria. Tenemos por aquí al metil y esto es un ciclo de 6, así que este es el ciclo exil. Va antes la C. Cicloexil, metilamina. Vale, un nombre con las N's además, a ver si somos capaces a deducir dónde van las cosas. N, etil, N-metil, cicloexil, amina. Entonces, voy al final, la terminación amina indica eso, una N. Y luego tiene cicloexil, que esto es una cadena carbonada, N-metil, pues será la R', y N-etil, así. Vale, son 3 cadenas carbonadas, es una amina terciaria, por lo tanto. El ciclo de 6, es la cadena carbonada más larga, por eso este radical va al final y no lleva N. Está usando la segunda forma de nombrarlas, ¿vale? A pesar de que empieza por C y que de la primera forma que hemos visto debería ir al principio, como usa la de las Ns, va al final y las otras 2 Rs, la más grande sin N siempre, ¿vale? Y las otras 2 con Ns y por orden alfabético. Así que tenemos por aquí N, da igual donde coloquemos los radicales. Entonces, el ciclo de 6 lo voy a poner, por ejemplo, aquí. El metil aquí y el etil a la izquierda. Vale, y también se podía haber llamado cicloexil, etil, metilamina. Y está igual de bien. Y por último tenemos el N-pentil, N-propil, pentilamina. Vale, igual es una amina terciaria. Bueno, la terminación amina nos indica eso. Vale, pentil es una cadena carbonada, N-propil otra, que es más chiquitita que el pentil, por eso le pone la N, y N-pentil es otra cadena carbonada también. Vale, hay 2 pentiles, que son los más largos, cadenas de 5 carbonos. Entonces uno de ellos lo nombra junto con la amina al final del nombre y el otro como un sustituyente de los que ponemos con N. Y va al principio porque estos dos empiezan por P, entonces miraríamos la segunda letra. La E va antes que la R en el orden alfabético, por eso primero va ese pentil. Y ahora explicamos la otra forma de nombrar a este compuesto. Vamos a hacerlo primero. Vale, entonces tiene 2 pentilos, da igual donde los pongamos, lo voy a poner por aquí porque tengo más espacio. Otro. Y luego tiene un propil. Entonces,
el pentil va antes que el propil en orden alfabético. Y como tengo dos, esto se podía haber llamado dipentil propil amina. Bueno, pues luego en los ejercicios de repaso seguro que aparecen más aminas. Tampoco es de lo que más se pregunta porque en las reacciones no son importantes y bueno, son bastante facilitas. Estas no suelen ir mezcladas con casi nada, ¿vale? Suelen ser cadenas carbonadas simples que, bueno, como mucho nos podemos encontrar un vinil, un ciclo, pero vamos, no suelen estar mezcladas con otros compuestos. Pasamos a las amidas, que son grupos funcionales bastante complejos. Tienen una fórmula en general, carbonos, y luego en los extremos tienen esto, ¿vale? Es una mezcla como de una acetona y una amina. Lo podemos escribir así o también así. O incluso nos pueden marcar este enlace. Ya he contado varias veces que hay veces que nos indican los enlaces simples. Vale, es todo lo mismo. La cadena principal incluye este carbono, que es el problema que tenemos siempre, que nos olvidamos de él. Entonces, ¿cómo se nombran? Pues cuando son función principal, usan la terminación amida. Y como los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres son grupos terminales. Es decir, solo puede ir en los extremos y no hay que indicar el localizador. Siempre van a estar en el carbono número 1. Entonces, vale, voy a poner ahí arriba que también podemos decir diamida, aunque tampoco es lo normal que encontréis vosotros dos amidas en una molécula. Y bueno, cuando son función secundaria no lo voy a poner porque tampoco os van a mezclar una amida con un ácido carboxílico, por ejemplo, que es un poco más importante que ellas, pero se les llama carbamoil, ¿vale? Es bastante, bueno, a ver, lo apuntamos, pero sin darle mucha importancia, ¿eh? No lo vais a encontrar. Entonces, cuando son función secundaria, cuando actúan de radicales, sería el radical es todo esto, actuaría de radical. O sea, en ese caso no se cogería este carbono como carbono principal, es el radical. No os va a pasar, pero bueno. Y se le llama carbamoil. Es de los nombres más raros. Y luego, bueno, hay otro tipo de amidas que prefiero explicarlas luego. Voy a hacer primero estas que son más simples y luego nos metemos con las otras. Venga, vamos a poner, como siempre, la primera, la más compleja, que es la que tiene una cadena carbonada corta, porque nos suena un poco raro. Si nos la da sobre todo escrita sin marcar los enlaces, es un poco extraña esta molécula. Es la misma, ¿eh? Entonces es metán, la cadena principal solo tiene un carbono, terminación amida, es la metanamida. Y bueno, luego nos podemos encontrar pues dobles enlaces, sustituyentes, tienen bastante importancia estas, así que los alcoholes son menos importantes, las aminas son menos importantes. Vale, voy a poner esta así. Entonces, bueno, la mezcla de un CO unido directamente a un NH o a un nitrógeno, eso ya nos indica que es una amida. Y la cadena principal es toda esta. El carbono número 1 siempre es el que tiene el doble enlace con el oxígeno. Y lo que ha quedado fuera pues son radicales, excepto el NH2 que no es un radical, es la amida. Entonces este se llama metil y esto cloro. Esta molécula, por orden alfabético, los sustituyentes primero,
así que es el 2-cloro, 2-metil, la cadena principal es de 6, ex, y es un hexin, porque tiene un triple enlace en el carbono número 3, así que 3-in, terminación amida. Y bueno, también vamos a hacer la amida del benceno. Sería así. Vale, este se llama benzamida. Y ahora me voy a meter con las amidas que son un poco más complejas y ya vemos más ejemplos con nombres y todo. Vale. Puede pasar, a ver, voy a poner la amida esta que hemos visto, que es la simple, entre comillas. Vale, pero pueden pasar dos cosas. Que el nitrógeno, este, sustituya uno de sus hidrógenos por cadenas carbonadas. Entonces nos podemos encontrar amidas que llaman sustituidas. Entonces le queda un hidrógeno, pero el otro lo sustituye por una cadena carbonada. O puede ser que sustituya los dos. Y nos encontremos con algo así. Esto tampoco lo suelen preguntar, pero sí que hay que saberlo. Vale, en estos compuestos lo que tenemos que hacer es nombrar primero estas R's de aquí, estos sustituyentes, los del nitrógeno. Y se nombran con la N mayúscula que vimos en las aminas, ¿vale? Entonces, aquí primero nombramos lo que aquí hemos puesto como R' y R segunda, anteponiendo. Como no se puede poner un localizador porque no vamos a numerar nitrógenos, cuando no se puede poner localizador se pone eso, la N. ¿Vale? Y si son iguales los dos radicales del nitrógeno, pues pondremos NN. Luego lo vemos. Es como cuando un carbono de la cadena principal tiene dos radicales iguales, dos metilos, que ponemos 2,2 dimetil. Pues esto va a ser un poco lo mismo, ¿vale? Y lo demás es todo igual, ¿vale? Lo demás es todo igual. Luego irían los sustituyentes de la cadena principal, si los tuvieran, que normalmente no lo suelen tener, no suelen mezclarnos demasiadas cosas aquí, ¿vale? Porque ya bastante complejo va a ser nombrar esas R's y usan eso, la terminación amida, ¿vale? O sea, el único cambio respecto a lo que hemos visto antes es que primero de todo se nombra a las cadenas carbonadas del nitrógeno con las N's, ¿vale? Entonces voy a poner algún ejemplo y los nombramos. Bueno, pues el primer ejemplo vale, casi es más difícil detectar que es una amida que otra cosa, porque hay mucho lío de átomos. Si nos lo dan así es más complejo. Entonces vemos aquí esto es lo que indica que es la amida. ¿Vale? Tener aquí el CO con el N, tenga cadenas carbonadas o tenga hidrógenos, pero eso es la amida. La cadena principal hay que acordarse que es esta de aquí. Y ese metil de aquí es el que tenemos que nombrar con la N, porque está sustituyendo un hidrógeno del nitrógeno. Entonces esta molécula se llama N, lo primero, metil. Vale, luego ya vamos a la cadena principal, que no tiene sustituyentes, es de 4 carbonos, entonces but, no tiene dobles ni triples, bután, terminación amida. Vamos a hacer otra. Venga, esta tiene la amida, aquí está. Vale, el nitrógeno ha sustituido los dos hidrógenos y luego la cadena principal la tenemos aquí. La voy a enumerar porque tengo que indicar dónde está el doble enlace. 1, 2, está en el 3 y la cadena es de 5. Venga, entonces lo primero, los radicales del nitrógeno, que como son iguales, son etilos, los nombro a la vez y pongo N, N
dimetil. Venga, ahora la cadena principal, que es de 5, pent. En el carbono número 3 hay un doble enlace y terminación amida. Y voy a hacer la última de estas. Venga, vamos a poner este. Tenemos la amida, ahí, dos sustituyentes, la cadena principal, que la numeramos. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, de los radicales del nitrógeno tenemos el metil, que empieza por M, y el fenil. El benceno se llamaba fenil cuando actuaba de radical, que empieza por F. Entonces, primero nombramos al fenil. Vale, N-fenil, y el metil lo nombro separado porque no es el mismo que el fenil, no son iguales. Entonces lo pongo separado, pero tiene el mismo localizador. Esto pasaría igual si un carbono de estos, yo qué sé, este de aquí, tuviera un metil y un fenil. Diríamos 2 o 3 fenil y luego otra vez 3 metil. O sea, solo se nombran juntos si son sustituyentes idénticos, ¿vale? Si no, no. Entonces aquí hago lo mismo, N-fenil, y aunque esté en el mismo nitrógeno, lo tengo que nombrar separado porque es otro radical con otro nombre. Entonces N-fenil, N-metil, la cadena de 7, ept, doble enlace, que está en el carbono número 4, triple, en el 6, y luego terminación, que casi no me entra, amida. Voy a poner ahora nombres para hacer nosotros la fórmula. Bueno, el primero va a ser 2 isopropil 4 nitropentanamida. Vale, entonces la terminación amida indica esto. No vemos Ns por delante, entonces va a ser de las amidas del principio de todo, las NH2, las que llevan ahí dos hidrógenos. Venga, luego tenemos pentan, la cadena carbonada es de 5 carbonos, y luego todo esto son sustituyentes. Y aquí aparece, vale, el sustituyente que dije al principio de todo el vídeo, el nitro, no merece la pena que le dediquemos tampoco un apartado exclusivo para él, porque hay que aprenderse que es un sustituyente siempre, nunca va a ser lo más importante de la molécula. Es más importante que un doble enlace, que un triple. Es un sustituyente siempre, se llama nitro, es el NO2, ¿vale? Y en el 2, pues el isopropil, que no hay que olvidarse de él. Así que pongo 5 carbonos. Vale, la amida lo voy a poner aquí, ¿vale? Hay que darse cuenta que es más fácil en los aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas poner el carbono número 1 en este extremo, ¿vale? Si lo ponemos para este otro lado es más difícil dibujar para ese lado la amida, pero bueno, que se puede. Entonces aquí ponemos la amida y luego en el 4 hay que dibujar el nitro, el NO2, y en el 2 un isopropil, que era el CH que se unía a 2CH3 y completo con hidrógenos. Ya estaría. Vale, una un poco más compleja, de las que llevan Ns y de todo un poco, será la N-etil (2,2) dimetil 4 yodo hexanamida. Venga, entonces ojo con esta N, porque nos indica que el NH2 no va a ser un NH2, que va a tener un hidrógeno sustituido. Entonces, esta amida es de este estilo. Hexan, cadena de 6 carbonos, y todo esto son sustituyentes, ¿vale? Y el N-etil, pues ya sabemos dónde va, en el nitrógeno. Así que ponemos 6 carbonos
la amida. Vale, y ahí va un etil. Número la cadena principal y colocamos en el 2,2, pues hay que poner metilos 2 veces. Y en el 4, un yodo. Y ya estaría completo con hidrógenos. Y está. Bueno, pues los últimos son los nitrilos. Los nitrilos tienen una fórmula general así. También los podemos encontrar de esta manera. Un carbono que no tenga hidrógenos es porque ha ganado las 4 rayitas, los 4 enlaces. Entonces, uno lo usa aquí con la cadena, con la R, y entendemos que ahí tiene que gastar los otros 3, ¿vale? Entonces, si no nos lo marca es porque se deduce fácilmente las rayitas que le unen al nitrógeno, que son 3. La cadena principal sigue siendo esta. ¿Vale? Entonces, estos tienen muchísimas formas de nombrarse. Tampoco aparecen demasiado porque no tienen mucha chicha. Entonces, bueno, voy a poner la más utilizada. Cuando son función principal, se nombran usando la terminación en nitrilo. Y cuando son función secundaria, a lo que es el carbono con el nitrógeno se le llama como sustituyente ciano, se le llama grupo ciano. Y bueno, son grupos terminales también, ¿vale? Que lo voy a poner aquí, ya sabemos lo que significa eso. Que va en los extremos, ¿vale? Cuando son función principal, va en los extremos, es el carbono 1 y no se indica nunca el localizador. Venga, vamos a hacer algún ejemplo. Vale, esta molécula es una molécula que no tiene nada, tiene 2 carbonos y nada más. Entonces, la cadena principal es de 2, et, no tiene dobles ni triples, etan, terminación nitrilo, ¿vale? Para que no nos quede así las dos n's, etan, le meto la vocal, etano, nitrilo. Vale, podemos tener cadenas carbonadas con radicales, con sustituyentes. Entonces, la cadena principal es esta, el carbono número 1, el del nitrilo, y en el 3 pues tiene un sustituyente que es el metil. Así que es el 3-metil, but, butano, nitrilo. Vamos a hacer también el del benceno. Que se llama benzonitrilo. Y podemos poner también cadenas que tengan dobles enlaces o triples. La cadena principal es esta. Carbono número 1, 2, 3, 4. No tiene radicales, la cadena principal es de 4, but. Hay que indicar que en el carbono 2 hay un doble enlace. Y luego nitrilo. Vale, estos suelen ser muy fáciles. Y luego, bueno, pues sabiendo que el ácido carboxílico es el grupo más importante de todos, pues voy a poner un ácido que tenga por ahí sustituyentes.
Vamos a ponerle un poco de todo. Venga. Entonces, de todo lo que le he puesto a esta molécula, hay un alcohol, el nitro, el nitrilo, el amino, la amina y el ácido. Lo más importante es el ácido, así que ese es nuestro grupo principal. Y esta es la cadena carbonada, es la más larga. El carbono número 1 tiene que ser este. Todo lo demás son sustituyentes. Lo que tenemos que hacer es recordar su nombre como sustituyentes. Entonces, el OH se llamaba hidroxi, el CN ciano, el NH2 amino y el NO2 nitro. Así que por orden alfabético va antes la A de amino. Así que este es el ácido 2 amino. Vale, luego irá la C, 3 ciano, luego la H, 4 hidroxi y luego la N por último de nitro, 3 nitro. Ahora ya por fin la cadena principal, que es de 5 carbonos, entonces pent, no tiene dobles ni triples, pentan, terminación oico. Y bueno, por poner algún nombre, pues tenemos el 2-fenil, 2-oxo, etano, nitrilo. Vale, entonces tenemos nitrilo, etan, 2 carbonos. Vale, y estos son radicales, lo que va antes de la cadena principal. Así que voy a poner 2 carbonos, el nitrilo, ese es nuestro carbono número 1. Y este el 2. ¿Qué hay que poner en el 2? Pues oxo es como se le llamaba a la cetona cuando actuaba de radical, ¿vale? Luego veremos en la lista, las cetonas son menos importantes que los nitrilos. Entonces, le pongo ahí una cetona y fenil es el benceno como sustituyente. Entonces le pongo por ahí un benceno y así estaría hecha la molécula, ¿vale? Entonces tengo aquí, esa es la cadena principal, el nitrilo, el grupo principal y todo lo demás son sustituyentes, ¿vale? Bueno, esta es compleja si nos la mandaran formular a nosotros, pero vemos que si nos dan el nombre se deduce mucho mejor. Bueno, esto es la tabla por orden de prioridad de los grupos. Os explico un poco. Bueno, aquí pone la fórmula general. Aquí digamos que es la familia a la que pertenecen, los títulos que yo he ido poniendo en los vídeos de qué grupo íbamos a ver. Vale, estas son las terminaciones que usan cuando son funciones principales, lo pone ahí, sufijo si es grupo principal, yo digo siempre terminación, es lo mismo. Y aquí nos encontramos 3 casillas en blanco, que son los de estos 3 grupos porque ellos nunca eran función principal, ni el nitro, ni los halógenos, ni las R's cuando actúan de radicales, ¿vale? Estos son siempre sustituyentes o radicales, entonces nunca actúan como función principal, por eso no tienen terminación. O sea, se nombran siempre por orden alfabético, entonces no tienen nombre, no tienen terminación, mejor dicho. Y luego el prefijo, que de hecho hay una corrección, que esto estaba mal porque ponían aquí oxo. Bueno, los ácidos, esto no lo vais a encontrar nunca vais a tener que nombrar a un ácido como lo menos importante de la molécula, igual que este no os lo expliqué porque tampoco lo vais a encontrar, un éster mezclado con un ácido, para que tengáis que llamar al éster como radical, no lo vamos a ver, ¿vale? Este os lo nombré, aunque tampoco creo que lo encontréis, carbamoil, ciano, ¿vale? El CHO, que es el formil, oxo, el oxígeno de las cetonas, hidroxialcohol, amino, ¿vale? Esto tampoco lo vimos así, oxa, ¿vale? Esto es lo de metoxietano, oxiano, veis que lo pone aquí como función principal, porque había 2 formas de nombrarlo, ¿vale? Que es nombrando los radicales por orden alfabético y acabado en éter, o los
metoxi seguido del nombre del radical mayor terminado en alcano. Bueno, es todo lo que hemos visto, ¿vale? Esto de oxa no creo que lo encontréis tampoco, porque cuando tenemos que nombrar un éter como radical, le llamamos metoxi, etoxi o lo que sea, y luego ya va la cadena principal con el grupo funcional que corresponda, usando estas terminaciones, ¿vale? Entonces, bueno, es que según las tablas es imposible encontrar una perfecta, pero vamos, que esta es la que más me ha gustado de todas, ¿vale? Y aquí están colocados, entonces hay que aprenderse el orden y nos sirva para recordar las terminaciones y cómo se llaman cuando actúa de radicales, sobre todo pues el alcohol, que se usa mucho como radical, aparece muchas veces, o el NH2 también, ¿vale? El resto pues casi nunca. Los halógenos, que ahí tenemos sus nombres, y aquí la terminación -il para todos los radicales en general, ¿vale? Bueno, pues estamos.